Ahí queda la invitación. Nicolás, ¿tú tienes alguna? Yo tengo alguna, pero esta yo creo que viene del inconsciente de alguien porque es anónima. No, es que es psicoanalítica y es anónima, entonces ha de venir del inconsciente, pero a ver si el inconsciente de alguien se envalentona a levantarse y decir quién preguntó cuáles o quiénes son las más grandes influencias teóricas de Freud y de Jung. Ahí está. ¿Y quién preguntó eso? Ramón Pérez Juárez. Ramón Flores Juárez, me parece muy bien, Ramón. Bueno, pues con respecto a Freud la pregunta es muy complicada, porque lo que pasa es que, bueno, pues digamos, Freud como padre del psicoanálisis, pues constituye en sí misma su obra y su postulado, digamos, de que exista una cura hablada, pues una suerte de ruptura epistemológica. Entonces, estaría difícil encontrar antecedentes teóricos de Freud. Ahora, sí hay incidentes y lecturas que influyeron, digamos, la creación del psicoanálisis. Freud, en algún momento muy temprano de su vida, Freud es médico de origen y hace trabajo sobre todo neurofisiológico, tenía un gabinete de neurólogo tal cual, pero decide ir a hacer un viaje de estudios a Francia, al Hospital Psiquiátrico de la Salpêtrière, mítico hospital psiquiátrico francés, y ahí entra en contacto con un neurólogo que se llamaba Jean-Martin Charcot, que de alguna manera lo introduce a la hipnosis. Él estaba empezando a hacer trabajo con hipnosis y trabajo particularmente para curar la histeria. En el siglo XIX se hablaba mucho de la gran histeria, de la grande hystérie, de estas pacientes, en su mayoría mujeres que exhibían bueno, pues síntomas muy vistosos, digamos, de histeria, y él empieza, por la influencia de Charcot, a trabajar con la hipnosis y decide integrar esto, digamos, a su práctica originalmente neurológica. Freud después abjurará de la hipnosis en algún momento y no perseguirá ese camino de manera particularmente destacada, pero, digamos, será el punto de partida del psicoanálisis. Después de eso, pues yo diría que el psicoanálisis forma parte de las investigaciones personalísimas de Freud, de todo tipo, desde su correspondencia con amigos suyos como Wilhelm Fliess, hasta su autoanálisis, hasta sus experimentos con la cocaína, en fin, son muchas cosas las que confluyen ahí, y creo que hay lecturas que confluyen ahí de manera importante, de manera destacadísima la lectura de la mitología griega, es decir, finalmente mucho de lo que da origen al psicoanálisis es la lectura de Freud de los mitos griegos, de los mitos griegos a partir de Eurípides, a partir, en fin, de todos los autores que abrevaron los mitos griegos, de la literatura en general, la literatura de Shakespeare, de Goethe, de Dostoyevsky, son referencias que aparecen frecuentemente en la obra de Sigmund Freud, y yo diría que ahí, digamos, podríamos encontrar algunas influencias. Teóricas, algunos biógrafos, algunos estudiosos llegaron a especular en algún momento con que hubiera influencias de Nietzsche y de Schopenhauer. Hay ideas muy parecidas en Schopenhauer a la idea de la pulsión de muerte. Habría en la exploración de lo dionisiaco en Nietzsche algunas ideas parecidas al desarrollo de la noción de Eros en Freud, pero Freud mismo negó haber conocido a Nietzsche o a Schopenhauer antes de esos postulados teóricos, por lo cual queda bastante dudoso todavía. En el caso de Jung, Jung fue discípulo directo de Freud. Jung fue muy cercano a Freud durante unos pocos años, unos 5 o 6 años, en que empezó a cartearse con Freud, después empezó a, digamos, discutir teóricamente directamente con Freud, por lo que Freud sería la influencia definitiva sobre Jung. Antes, lo que había acercado a Jung a la psiquiatría había sido Richard Krafft-Ebing, el autor de un libro que hoy es más divertido que otra cosa, y hay una edición de Ediciones La Máscara que a mí me gusta mucho. Que ya es fresísima el libro, ¿no? Ahora. Bueno, ya es fresísima, pero es muy divertido. Psicopatias sexuales, que era, digamos, un catálogo de psicopatologías sexuales, de parafilias, dirían ahora los sexólogos, que estaban analizadas. Afortunadamente, la edición de Ediciones La Máscara nos ahorra, digamos, toda la parte teórica y nada más nos deja los estudios de caso de señores que se ponen muy contentos cuando ven gallinas a hacer ciertas cosas, en fin. Es un libro muy divertido, Psicopatías Sexuales, si lo encuentran por ahí. Y que se puso después muy de moda otra vez en los años 30. Y después, bueno, yo creo que eso Germán podrá platicar mejor que yo, porque lo que estudió mucho Jung fueron los mitos, en general, los mitos griegos como Freud, pero los mitos orientales particularmente y las filosofías orientales. El hinduismo, el budismo, el gnosticismo, todo eso fue un ingrediente importante en Jung después, ¿no, Germán? Por supuesto, toda la simbología medieval, la alquimia, que le interesó mucho. Que, la astrología. La astrología, claro, toda la simbología, incluso no solamente oriental, ¿no? La simbología medieval, diríamos, underground, ¿no? Le interesó mucho
a Jung. Pues es que sí era del inconsciente underground. Claro, exactamente. Pero ahorita que mencionabas también el interés de Freud en la mitología y por supuesto este referente que todos recordamos, el complejo de Edipo. Después los mitólogos, ¿no? Quisieron apuntar a Freud, que Freud había estudiado los mitos y que le encantaban los mitos, pues que la lectura del mito de Edipo pues era una lectura muy clásica y del clasicismo tardío, porque justamente el mito original tenía referencia, era un símbolo de que en la antigua Grecia los reyes simbólicamente eran elegidos entre la gente y se les llamaba hijos simbólicos, no eran hijos realmente de sangre, hijos simbólicos del rey anterior y por lo tanto hijos simbólicos de la reina anterior, ¿no? Entonces lo que hicieron los trágicos griegos fue un poco hacer un juego con ese tipo de referentes, pero realmente hoy sabemos que el mito original, Edipo, en la versión original no era necesariamente el hijo de Yocasta, ni el hijo de Admeto, que era el rey, ¿no? No era Admeto, ¿cómo se llamaba el rey? Es tu departamento, querido Germán. Bueno, pero no era hijo del rey al que asesinó, sino que todo rey debería asesinar simbólicamente a su padre y se debería casar con la reina, porque la reina representaba la tierra. Entonces después le decían a Freud, algunos mitólogos, que no necesariamente Edipo había tenido complejo de Edipo, ¿no? En fin, tenemos que ir a nuestra... Sí, yo quiero añadir una cosa sobre Freud, pero vamos a seguir ahora, seguimos por su... La revista Algarabía, que espero que te produzca y de Pedro darle. Infante, Laurita, Tenemos por favor, ejemplares hombre. de la revista Algarabía, gran amiga de la dichosa palabra, donde podrán encontrar efectivamente un artículo sobre Pedro Infante. Además podrán encontrar la historia del vino, la aspirina, hablarán del terremoto del 85, de los ñoños, del derecho de pernada y sobre todo del mezcal. Tenemos varios ejemplares de esta estupenda revista, imprescindible. Yo creo que es el único lugar donde la aspirina sí se mezcla con el vino y el mezcal. Algarabía, hay algún atrevido que lo suele hacer bastante a menudo. Pero bueno, ahora sí, Nicolás, ¿nos quería decir algo más? Bueno, yo lo único que quería decir es que de todas maneras la literatura en general ha sido, digamos, una materia fértil para el psicoanálisis y no solo en Freud. Muchos herederos de Freud, pienso en Bruno Bettelheim, o pienso en Slavoj Žižek, que es heredero, digamos, por vía de Lacan, o pienso en Camille Paglia, que es, digamos, más bien crítica literaria, pero que tiene una influencia del psicoanálisis freudiano muy importante, han partido, digamos, de la literatura para hacer puntos psicoanalíticos o han partido del psicoanálisis para hacer crítica literaria. Entonces sí, digamos, a partir de que Freud haya trabajado textos de Shakespeare como El Rey Lear o mitos griegos para hacer planteamientos psicoanalíticos, la relación entre literatura y psicoanálisis siempre ha estado fuertísimamente imbricada. Claro, evidentemente.